Bienvenidos, ¿qué tal? Comenzamos el pulso económico a esta hora. Noticias importantes para este viernes que nos llegan desde Estados Unidos y por eso vamos a comenzar con la cifra más importante y es el desempleo en la primera economía mundial que bajó para el mes de agosto, bajó la tasa a 5.2%. Venía de estar en 5.4 en el anterior mes, en julio, y a pesar de esto, la creación de empleos como tal estuvo muy por debajo de lo que se estaba esperando. En total se crearon 235.000 puestos de trabajo en agosto, muy por debajo de las expectativas que hablaban de por lo menos 700.000 empleos. Vamos a ver que eso está moviendo a esta hora todos los mercados y luego vamos con el análisis. Bueno, las acciones en Estados Unidos están cayendo a esta hora, el Standard & Poor's y el Dow Jones, por esa cifra o ese reporte de empleo que estuvo por debajo de lo que se estaba esperando, pero hay que decir que estos dos índices, el Standard & Poor's sobre todo y el Nasdaq, vienen de registrar máximos históricos por expectativa de que la Reserva Federal mantendrá la política monetaria ultra expansiva. Ya vamos a entenderlo. Vamos a ver en Europa. Ya va siendo el cierre también afectado. Los inversores tratando de averiguar qué significa para los planes de la Reserva Federal ese dato de empleo, sus planes de reducir los estímulos monetarios este año. En América Latina así está el panorama, solamente Colombia acá subiendo 0.80, las demás siguiendo esa tendencia externa. Seguimos con petróleo en el mundo. 69 y 72 subiendo porque se espera un repunte de la demanda global y una lenta reapertura del Centro de Exportación y Refinación de Crudo estadounidense del Golfo de México tras el paso del huracán Aida a principios de esta semana. El oro en el mundo sube, apoyado por una debilidad del dólar, y finalmente en este recorrido miramos el dólar en Colombia, que a esta hora está subiendo en promedio 7 pesos a 3.787. Muy bien, haciendo ya este recorrido por todos los mercados, vamos a entrar en el análisis de lo que fue esa cifra de empleo en Estados Unidos. Por eso saludamos en directo a Julián Cárdenas, analista del Fondo de Pensiones Protección. Julián, bienvenido, ¿nos escucha bien? Perfecto, Gina. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Julián. Ayúdenos a entender esa cifra a grandes rasgos de creación de empleo en Estados Unidos para el más reciente mes. Bueno, como bien lo describías, la economía de los Estados Unidos sigue creando empleos. Este mes por debajo de lo esperado, pero sigue el proceso de recuperación. Sin embargo, este proceso ha sido muy desigual, ha tenido muchos tropiezos, algunos sectores se están recuperando mucho más rápido que otros. En cambio, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicios, hotelería, restaurantes, está teniendo todavía un proceso mucho más lento. Sin embargo, la tasa de desempleo es un buen dato, 5.2%. Yo diría que es la recuperación más rápida de la historia de la economía de los Estados Unidos luego de una crisis. Es la tasa de desempleo más baja desde marzo del 2020. Entonces hay que analizar estas cifras con mucho cuidado. Los inversionistas, los analistas, pues estamos muy inquietos en qué es lo que va a hacer finalmente la Reserva Federal, porque recientemente pues argumentó que el proceso de recuperación viene muy bien, pero viene soportado también con creación de empleo. Y este dato realmente nos deja un sinsabor y por eso es que el mercado, como bien lo mostrabas, está teniendo algunos retrocesos en este momento. Una creación de empleo
de las nóminas no agrícolas muy por debajo de lo esperado, de los 750.000 empleos, mientras que la tasa de desempleo sigue bajando. Julián, una pregunta aquí. ¿No debería ser contraria a la reacción de los mercados, de las acciones? Pues porque precisamente se esperaría que el Banco Central se demore un poco más en retirar los estímulos. Yo pienso que los inversionistas y los analistas en este momento están enfocados en si hay algo más que está haciendo que no se generen los suficientes empleos en la economía. No sabemos si es algo más estructural que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la tecnología, de cómo después de esta crisis y entrando a una nueva normalidad vamos a tener de pronto menos empleos en la economía, vamos a trabajar más desde la casa, si esto va a ser temporal o un poco más estructural, si un poco la explicación que es detrás de las cifras de empleo tienen que ver con un tema de la composición como tal del mercado laboral, o de un cambio en la generación de pronto que no estaba tan familiarizada con la tecnología y nuevos jóvenes que están entrando al mercado laboral. Eso es un poco de las dudas que hay en este momento. Yo diría que no hay duda de que la Reserva Federal va a empezar a retirar de manera gradual los estímulos. No se sabe si es septiembre, pareciera que con este dato de pronto lo van a postergar un poco más, y de acuerdo con la interpretación que mencionaba Gina, yo diría que tiene que ver más en si realmente la recuperación es fuerte o no de la economía y duradera. Yo creo que ahí está básicamente como la inquietud que tiene en este momento el mercado, pero también pues somos conscientes que se debe dar una transición luego de unos estímulos que fueron extraordinariamente amplios en todo el mundo, y a lo que le teme la Reserva Federal es que nos quedemos con una inflación muy alta y eso los obligue más adelante a tener que tomar medidas mucho más rigurosas. Explíquenos acá, Julián, un poco qué significa cuando uno habla a diario que la Reserva Federal esté próxima a retirar el estímulo que le ha dado a la economía. ¿Qué significa eso en otras palabras? Llegó la crisis y el Banco Central tuvo que adoptar unas medidas para evitar que la recesión fuera mucho más dura. Y por eso la Reserva Federal tomó como ejemplo, su referencia fue la crisis anterior, la crisis financiera de 2008 y 2009. En ese entonces fue una combinación de dos herramientas. Una, reducir las tasas de interés, bajar las tasas de interés al nivel mínimo histórico. Y dos, ir a comprar al mercado financiero los títulos que nadie quería comprar. Y a cambio de comprar esos títulos, iba a irrigar de liquidez a la economía. Aplicaron la misma receta y eso hizo que el Banco Central fuera acumulando y acumulando, y ha venido acumulando activos financieros a una tasa de 120.000 millones de dólares cada mes. Y eso en parte ha explicado por qué la economía se ha recuperado tan rápido, por qué se ha dado una generación de empleo histórica en los Estados Unidos, por qué estamos hablando de casi una expectativa de crecimiento para este año de esta economía de más de 7-8%, un nivel históricamente alto para la economía. Entonces, como ya estamos viendo una fase de recuperación, es natural que esas ayudas empiecen a quitarse. El paciente ya está en muletas, está en una zona de recuperación, ya se siente muy bien, y poco a poco pues van a ir de alguna manera quitándole esos soportes. Esto es un proceso gradual y no quiere decir
que le van a quitar completamente las ayudas a la economía, que esta política va a dejar de ser expansiva, y por eso, Gina, me parece que el mercado accionario va a seguir muy fuerte, porque no se espera un freno de estas ayudas de una manera abrupta. Va a ser un proceso muy gradual, y por eso, desde nuestro punto de vista, seguimos muy optimistas en el mercado accionario, en un proceso de normalización. Bueno, Julián Cárdenas, muchísimas gracias por esta conexión en directo con el análisis de lo que fue ese dato de empleo en los Estados Unidos para el mes de agosto. Un fuerte abrazo, Julián. Con esto llegamos al final también del Pulso Económico. Gracias por la compañía.